Antes de iniciar la clase, considera que debes estar en un ambiente silencioso y cómodo que te permita concentrarte de una manera más fácil. Avísale a la gente que vive contigo que no vas a estar disponible durante un tiempo para que no te interrumpan durante la clase. Es importante que dispongas de horarios en tu rutina para revisar este material. Procura tener una adecuada luminosidad en el espacio en el que trabajes para evitar que te des sueño y ten a mano lápices, papel para que vayas anotando preguntas e ideas que vayan surgiendo durante la revisión de este material. Recuerda tomar pausas durante las videoclases. Esto implicará que te levantes, pestañees, tomes agua y estírate, sal a moverte. Incluso puedes salir a regar las plantas o acariciar a tu mascota o comer si tu cuerpo así lo necesita. No te obligues a mantener la atención cuando ya no estás pudiendo hacerlo. Este es un claro indicador de que necesitas descansar. También puedes aprovechar los cambios de tema dentro del video para descansar y hacer una revisión sobre el contenido que has entendido y lo que no. Aprovecha de revisar tus apuntes y las preguntas que han surgido durante este video. Finalmente, ten en cuenta que puedes revisar esta clase a tu propio ritmo y todas las veces que sea necesario. Bienvenidas, bienvenidos a la primera clase de psicología del programa académico de bachillerato de la Universidad de Chile. Antes de empezar, hay varias preguntas que ustedes debieran tratar de contestar ahora que está empezando el semestre y al finalizar el curso podrán ver cómo han cambiado sus ideas al respecto. ¿Qué creen ustedes que aprenderán en este curso? Suelen surgir muchos mitos acá, como que quizás vamos a aprender a hacer hipnosis o vamos a aprender a interpretar los sueños. Y bueno, la verdad es que no, eso no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a responder algunas de las preguntas que aparecerán ahora, como ¿qué es la psicología? Si puedes definir qué es la psicología en este momento, ya tienes avanzada gran parte de la primera unidad. ¿Para qué sirve la psicología? ¿Desde cuándo existe? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea? ¿Qué hacen las y los psicólogos? ¿Cuántos tipos de psicología hay? Ya veremos que hablar de la psicología parece menos correcto que hablar de las psicologías. ¿Qué cosas han descubierto las y los psicólogos? ¿Qué aportes han hecho los psicólogos latinoamericanos? Y finalmente, ¿sobre qué temas investigan las y los psicólogos? Hay muchos temas sobre los cuales se investiga desde la psicología y puede que tengan que ver con algunas preguntas que te hayas hecho en tu vida cotidiana, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer para aprender más rápido? O ¿cómo saber si meterte al programa de bachillerato fue una buena idea? ¿Qué hacer tras un quiebre amoroso o qué beneficios tiene el sentir miedo, que normalmente se plantea como una reacción a la que hay que sobreponerse y que hay que enfrentar, pero si existe es por algo? ¿Qué se necesita para ser un buen líder? ¿En qué casos sería aconsejable empezar un proceso terapéutico? ¿Cuáles son los estímulos que me permiten regular de forma más efectiva mis horarios de sueño? ¿Cómo lidiar con situaciones de fracaso o rechazo o soledad indeseada? ¿Qué problemas me podría traer el estar mirando mucho tiempo la pantalla de mi celular? ¿Qué me pasa cuando tomo cerveza o consumo otras sustancias recreativas? ¿Cómo se generan los prejuicios? ¿Qué función tienen? ¿Qué características son las que nos atraen de nuestras parejas? ¿Qué tan confiable puede ser la memoria? Muy importante, sobre todo en contextos de psicología jurídica. Y muy relacionado con lo que está pasando actualmente, ¿qué efectos anímicos podría tener el estar en cuarentena? Para irnos conociendo, tenemos que dejar en claro dónde está la psicología en comparación con otras áreas del saber. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia de que la naturaleza es un continuo gigante enorme que en un principio tiene que haberse sentido para los primeros humanoides como un gran bloque inaccesible y al cual la humanidad se fue adaptando de a poco, entendiendo patrones, regularidades, anticipándose a algunos hechos mediante la observación sistemática de algunos fenómenos y finalmente por cuestiones prácticas se termina parcelando la naturaleza en distintas áreas con distintos objetos de estudio para facilitar la comprensión de este gran bloque que en un principio nos parecía inabarcable.
Y llegado a cierto punto de nuestro desarrollo cognitivo, nos parece súper cómodo empezar a proponer distintos niveles en los cuales se organiza la materia desde las partículas más pequeñitas, que son los átomos, hasta llegar a organismos vivientes o incluso más. Si planteamos que la materia se organiza en un gran continuo, describámoslo. En la escala más elemental, el nivel atómico, el nivel de partículas y partículas subatómicas, que es abordado por los físicos. Pero en la naturaleza los átomos no se presentan de forma aislada, sino que se organizan formando moléculas, que es un terreno que ya nos permite hablar de otra ciencia que es la química. Las moléculas a su vez se organizan de forma muy compleja, generando moléculas más elaboradas, como por ejemplo las biomoléculas. Estas biomoléculas se organizan de tal manera que forman organelos y los organelos a su vez forman células. Podemos ver hasta acá un patrón en el que los niveles de organización de la materia más elementales, más básicos, están contenidos en los niveles superiores, ¿cierto? Los niveles más complejos se asientan sobre los niveles más elementales y van incorporando también las leyes, los patrones que rigen estos niveles más básicos. La célula, como todos sabemos, es la unidad básica de la vida y en la naturaleza es muy común encontrarlas agrupadas formando tejidos y el tejido a su vez forma órganos. El corazón a su vez forma parte de un gran sistema, que es el sistema circulatorio en el que se incorporan otros tejidos como la sangre, que ya es terreno de los hematólogos, y los sistemas a su vez se organizan de tal manera que generan organismos independientes, como este hermoso chimpancé que tenemos al finalizar el arco que acabamos de construir. Y una vez que estamos aquí, ¿qué? ¿La materia deja de organizarse en niveles más complejos? Claro que no. Es muy extraño encontrar un chimpancé solo en la naturaleza, ya que al igual que muchas otras especies como los lobos o las hormigas o las abejas, los chimpancés se organizan en grupos sociales en donde se establecen jerarquías, se dividen los roles, se organizan los miembros del grupo para conseguir comida, protección, para el cuidado de las crías. Y dentro de los primates en particular se produce un fenómeno muy interesante que es el uso de elementos de la naturaleza con propósitos funcionales que nos permitirían hablar de la instrumentalización del medio, el uso de herramientas. En este caso tenemos un chimpancé martillando con una piedra, probablemente para romper la cáscara de un fruto muy duro. Y para este nivel en el que los organismos empiezan a instrumentalizar el ambiente, ¿qué ciencia es la que se hace cargo? Bueno, quizás no en chimpancés, pero sí en otra especie de primates muy particular, muy interesante, que es el ser humano. El ser humano ha llegado a un nivel de complejización del uso de la naturaleza tremendo, muy sorprendente, muy complejo. Se ha logrado sistematizar las vocalizaciones de manera que establecemos códigos lingüísticos y ahí ya nos metemos en las humanidades y en las ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la arqueología, que son ciencias que estudian el uso de instrumentos en nuestra especie o el comportamiento grupal de distintas comunidades. Pero ahí nos podemos hacer el camino de vuelta y plantear que nosotros también nos organizamos en grupos, pero esto ya es terreno de la sociología. Y de la misma forma que los zoólogos o los primatólogos estudian individuos de distintas especies, los psicólogos estamos particularmente interesados en esta especie de primate que es el ser humano y bueno, uno podría decir hasta aquí llega la psicología, ¿no? Pero no, porque si el sistema circulatorio lo cambiamos por un sistema nervioso y el corazón lo cambiamos por un cerebro y el tejido cardíaco lo cambiamos por tejido del hipocampo y en vez de esta célula eucariota común y corriente tenemos esta otra célula maravillosa que es la neurona, estamos en el terreno de las neurociencias, que también son un área que nos interesa y que nos toca directamente, ya que es la base biológica de todo lo que hacemos y todo lo que sentimos. Los primeros tres niveles que están a la izquierda quizás no son tan abordados por los psicólogos, pero si ponemos en su lugar una molécula de fluoxetina, por ejemplo, y nos metemos en el terreno de la farmacoterapia, es también un área que nos interesa.
¿Cuál es el límite entre una ciencia y otra? Los límites son más bien difusos, pero todas estas áreas que les acabo de señalar aquí son áreas en las cuales están involucrados los psicólogos, desde el nivel farmacológico hasta el nivel antropológico, ya que nos interesa saber cómo afecta a nuestro cuerpo el consumo de ciertas sustancias, pero también nos interesa ver cómo nos afectan los fenómenos culturales en los cuales estamos inmersos y cómo nos afecta también los sistemas sociales que establecemos con nuestros pares. Se preguntarán entonces ustedes qué es la psicología después de esta introducción tan amplia, y una de las definiciones con las que nos quedamos para este curso plantea que la psicología es el estudio científico de la conducta y los procesos mentales de los individuos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Se preguntarán ustedes. Esta definición tiene 4 elementos a destacar. En primer lugar, que sea el estudio científico. Científico probablemente ustedes lo tengan asociado a laboratorios, batas blancas, microscopios, probetas y palabras raras, pero nada más lejano de la realidad. Según nuestro amigo científico, esta palabra es un adjetivo que indica que cierto elemento se ajusta a los principios y métodos de la ciencia o que está relacionado con ella. En términos prácticos, lo que significa para la psicología es que sigue el método científico, que no es más que un proceso, un conjunto de pasos ordenados que nos permite analizar problemas de distinto tipo y que en general nos permite describir, explicar, predecir y lograr cierto grado de control sobre los fenómenos que estudiamos. Y aunque nos han hecho creer que es algo muy complejo, muy elaborado, en realidad esto es algo que nosotros hacemos de forma intuitiva desde muy temprana edad. Por ejemplo, este bebito que está en este momento recogiendo esta pelusa hace una observación en su entorno natural de un fenómeno que le parece interesante. Hace, por supuesto, sus hipótesis, plantea ciertas predicciones, dice, esta pelusa debe ser un dulce. Y entonces realiza un experimento echándose la pelusa a la boca para luego descubrir que no era tan dulce la pelusa y analiza los datos que acaba de obtener para luego reportar los hallazgos y comunicárselos a sus pares, invitándolos a que también investiguen y aprendan sobre este fenómeno que acaba de descubrir. Acá tenemos otra imagen que muestra el proceso como una espiral en el que se parte con observaciones del entorno natural que nos lleva a plantearnos preguntas y proponer algunas hipótesis, algunas explicaciones tentativas que luego se pondrán a prueba mediante experimentación y nos permitirá contrastar nuestras predicciones con los datos que obtuvimos. Todo este proceso se documenta y los descubrimientos nos llevan a plantearnos nuevas preguntas que nos llevan a seguir aprendiendo. El segundo elemento de la definición refiere a la conducta. Conducta se refiere a todas las acciones de los organismos, sean estas observables o no. Por ejemplo, el patear una pelota, comer o beber, o tomar un baño, recortar, dibujar, jugar o lavarse las manos frecuentemente en este contexto de cuarentena, son acciones principalmente motoras que son fácilmente evidenciables porque son visibles. Pero existe también un conjunto de conductas que no podemos observar directamente, pero si disponemos de los instrumentos necesarios podemos registrarlos, como por ejemplo las variaciones en la frecuencia cardíaca o en el volumen inspiratorio. Son dos conductas que fácilmente nos permiten predecir el estado emocional de una persona, y también las variaciones en la conductancia de la piel, que es una medida que normalmente se ocupa para hacer registros en investigaciones de miedo. Pero además emitimos varias conductas que ocurren de forma completamente privada y silenciosa, para las cuales no tenemos ninguna forma de registro objetivo y confiable. Por ejemplo, pensar o razonar o calcular. Todas estas conductas son llamadas comúnmente procesos mentales. Y el último elemento de la definición de psicología refiere a los individuos, que por supuesto puede referirse a esta pareja de seres humanos que está sonriente, pero hay muchas investigaciones en las cuales no se trabaja con humanos, sino que se trabaja con roedores o con otros mamíferos como perros, gatos o conejos, o incluso con primates no humanos como los papiones y los chimpancés, muy comunes en las investigaciones de comportamiento social y procesos cognitivos respectivamente.
e incluso animales tan distantes a nuestra especie como pueden ser las aves o las moscas. Tomando en cuenta esta diversidad de especies sobre las cuales se puede investigar, la definición de individuos nos remite a prácticamente cualquier animal que pueda reaccionar a los cambios ambientales, incluidos los humanos, pero también pueden ser todas estas otras especies que les menciono y muchas más. Y ahora veremos cómo ha evolucionado la psicología en la historia. Empezamos este tema con una cita famosa que asegura que la psicología tiene un pasado largo pero una historia breve. Esta frase se la atribuye a Hermann Ebbinghaus, un filósofo y psicólogo alemán, pionero en las investigaciones sobre la memoria. ¿Qué crees que puede significar esta frase? Ebbinghaus decía esto para señalar que el interés por los fenómenos psicológicos en realidad es tan antiguo como la historia de la humanidad, aunque lo que hoy día consideraríamos como psicológico estuvo durante miles de años empantanado en la especulación y los mitos. Y solo hace un par de siglos empezó a concebirse la psicología como la conocemos en la actualidad. Ahora es un buen momento de repasar lo que hemos visto hasta aquí. ¿Tienes dudas o comentarios sobre alguno de los conceptos explicados? Pues anótalos. Esta información te será útil para la reunión presencial con tu profesor y ayudante. Veamos primero el pasado largo. Para explicar los inicios más remotos de lo que hoy conocemos como psicología, primero habría que explicar que desde los inicios de la humanidad se ha necesitado conservar distintas formas de conocimiento práctico, cómo conseguir alimentos, cuáles espacios puedo habitar de forma segura, qué hacer si estoy en peligro, por poner algunos ejemplos. En este nivel puede que no haya una elaboración teórica muy compleja, pero en la medida en que los seres humanos van adquiriendo mayores capacidades cognitivas, empiezan a aparecer las primeras manifestaciones artísticas, como las pinturas rupestres o los petroglifos y los geoglifos. Estas pinturas y grabados que se hacen en las rocas o en la tierra no se hacen por el puro placer de crear, sino que además cumplen funciones simbólicas, son iconos identitarios o también pueden servir como señaléticas para orientarse representando estrellas o marcando rutas útiles. Y esto permite transmitir el conocimiento de un grupo humano a otro. Estas obras zoomorfas, antropomorfas y geométricas no solo son arte, sino que también son información de caza, son registro de los animales necesarios para sobrevivir y también pueden ser representaciones de danzas y ritos que permitirían obtener de la naturaleza ciertas cosas necesarias para vivir. Y además, a la mitad del desierto te sirven como punto de referencia importante para no perderte. En este nivel en que los seres humanos se ven enfrentados a la naturaleza y tratan de sobrevivir a sus exigencias de la mejor manera, el conocimiento que acumulan se presenta de una forma mágica, que es la forma más primitiva de elaboración teórica que conocemos, pero que conduce a prácticas que efectivamente podrían ayudar a conseguir ciertos objetivos, como lo que señalamos en la diapositiva anterior. Este pensamiento mágico se empieza a complejizar de a poco, dándole atribuciones humanas a los fenómenos naturales a los que nos hemos tenido que enfrentar desde siempre, como los terremotos, los rayos, la lluvia, generando así las primeras divinidades y el surgimiento del pensamiento mágico religioso. A modo de ejemplo aparece en la imagen Anubis, que es el dios de la muerte y la vida después de la muerte en el antiguo Egipto. En este nivel de desarrollo conceptual de la humanidad se generan rituales que permitirían controlar las fuerzas de la naturaleza o al menos interactuar con ellas, pero para que estos rituales sean efectivos tiene que haber una creencia muy intensa en ellos. Y algunos de los fenómenos naturales que se divinizan y se antropomorfizan corresponden a fenómenos que hoy consideraríamos psicológicos, como por ejemplo Hathor, que es la representación de la alegría, del amor y la sexualidad, que son efectivamente temas que hoy son de interés para la psicología. Posteriormente, además del pensamiento mágico religioso, empiezan a plantearse otras explicaciones sobre los fenómenos naturales que surgen de la especulación filosófica y las investigaciones experimentales, que son temas en los que destacaron los antiguos griegos. De hecho, es a los griegos a quienes les debemos el nombre psicología, que surge de la unión de las palabras psique, que significa alma, y logos, que tiene varios significados refiriéndose al estudio, la ciencia, la razón o el conocimiento, por lo que la traducción literal de psicología sería algo así como el estudio del alma. El concepto de alma ha tenido varias interpretaciones distintas de acuerdo al contexto.
Para el hinduismo, el judaísmo y el cristianismo, obviamente es un concepto cargado con una connotación divina, pero para los griegos el alma sería el equivalente al aliento o aquello que anima al cuerpo y lo mantiene vivo. Y aunque en un principio también estaba vinculada a creencias religiosas, veremos que poco a poco se va mezclando con elementos más fisiológicos. Dentro de los aportes más antiguos de los griegos tenemos a Homero, personaje que podría no haber existido, pero a quien se le atribuyen la Ilíada y la Odisea, obras en las que queda registro de varias conductas y procesos subjetivos de los personajes que se mezclan con elementos mágicos y religiosos propios de esa época. Un siglo más tarde, Tales de Mileto sostendría que todo está lleno de dioses y que serían estos y el alma los responsables de darle movimiento a todo lo que existe. Y otro siglo más tarde, Empédocles se opondría a esta postura, señalando que las cosas están hechas de los cuatro elementos, que son aire, agua, tierra y fuego, proponiendo una visión más materialista del mundo y llegando incluso a señalar que el temperamento y las emociones dependían de estos elementos. También propuso que el amor es un factor importante en la vida intelectual y social de los seres humanos y sugirió que el corazón era el órgano en que se encuentra el alma, proponiendo así un órgano concreto al cual asociar este concepto tan etéreo que es el alma. A partir de ahí serían varios los filósofos y médicos que se aventurarían a plantear otras explicaciones sobre fenómenos psicológicos. Por ejemplo, Parménides propuso que el alma o la mente tendría una base material y que los pensamientos varían según la composición material del cuerpo. Por su parte, Demócrito consideraba que el alma era la parte más importante del cuerpo y que de hecho el alma estaba formada por átomos. Demócrito llegó a proponer que la razón sería una función de la cabeza, mientras que la rabia surgiría del corazón y el deseo vendría del hígado. Durante ese mismo siglo, Alcmeón de Crotona también hipotetizó sobre las funciones de algunos órganos e hizo importantes observaciones clínicas. Luego de analizar los cadáveres de algunas personas que habían sufrido alteraciones de conciencia, descubrió que los cerebros tenían lesiones, lo que lo llevó a concluir que la conciencia y la razón son dos funciones del cerebro. Hipócrates, entrando en el siguiente siglo, planteó que el cuerpo contenía cuatro fluidos básicos o humores, como los llamaban, que eran la sangre, las flemas, la bilis negra y la bilis amarilla, y que estos estaban asociados a temperamentos particulares, originando así una de las primeras teorías que conocemos sobre tipos de personalidad. A eso se suman sus aportes a la psicopatología, su explicación sobre la epilepsia y su interés por la depresión, las emociones, los sueños y la inteligencia. Platón, que planteaba una visión dualista de la mente y la materia, sostenía que el alma estaría compuesta de dos partes, una racional que se encontraría en el cerebro y otra irracional que se encontraría en la médula espinal, siendo esta última parte la responsable de las reacciones emocionales. Además se refirió a tres tipos de trastornos psicológicos que, según él, podían ocurrir debido a enfermedades o a la voluntad de los dioses. Finalmente, Aristóteles planteaba que el alma puede analizarse tanto desde la lógica como desde la fisiología, de manera que las emociones, por ejemplo, tendrían un componente cognitivo y uno visceral. También planteó que una forma de entender el alma era comparándola con la actividad del cuerpo. Afirmó que el placer y el dolor surgen al cumplir o impedir ciertas necesidades corporales, algo que retomarían los psicólogos varios siglos más tarde, y por último le atribuía las funciones de sensación y percepción al corazón. Un par de siglos después, y ya en el Imperio Romano, Asclepíades, un griego que destacó como médico en Roma, propuso algunos métodos terapéuticos para trastornos psicológicos y distinguió entre ilusiones y alucinaciones, señalando que las ilusiones corresponden a percepciones distorsionadas de los estímulos externos, mientras que las alucinaciones se producirían en ausencia de estímulos externos. En el mismo periodo, el romano Cicerón enfatiza la importancia que se le debiera dar no solo a las enfermedades del cuerpo, sino que también a las que él llamó enfermedades del alma, cuestionando si efectivamente existían curas para estas enfermedades más intangibles. Y ya entrando en el primer siglo de nuestra era, Celsus recopiló los principales conocimientos médicos de su época, dedicándole parte de su obra a las enfermedades mentales y señalando que se trataría de enfermedades generales que afectan a la totalidad del cuerpo. Pero al caer el Imperio Romano entramos a un periodo súper oscuro de la historia occidental. La religión judeocristiana empezó a dominar el plano cultural,
ocultando o impidiendo otras formas de conocimiento laico, por lo que las ciencias en general estuvieron bastante estancadas. En su lugar fue la teología la que se convirtió en la principal fuente de saberes durante toda la Edad Media. El único personaje que podemos destacar como aporte para la psicología en esta época es San Agustín, que sostenía que el alma era una sustancia que actuaba desde el cerebro, desde donde se gobernaba el resto del cuerpo a su voluntad. Además, propondría que el alma tiene dos partes. Por un lado estaría el conocimiento, en donde agrupa las sensaciones, los pensamientos, la memoria y la imaginación. Y por otro lado estaría el amor, que puede ser amor al mundo o amor a Dios. La carga religiosa en esta época era evidente y aunque desde la iglesia había interés por temas como el alma, la percepción, la voluntad o la conciencia, finalmente la escolástica termina siendo más un discurso ideológico que una forma de filosofía. Y ni hablar de las ciencias, recordemos que estamos en un contexto en el que contradecir la Biblia podía significarte la prisión o la muerte. Pero por suerte ese periodo se acabó en el Renacimiento, aunque la influencia religiosa no desapareció de un día para otro. De hecho, hubo varios aportes que surgieron de personajes vinculados a la Iglesia durante el Renacimiento, pero para eso nos falta un poquito todavía. Hacia finales de la Edad Media, en el siglo XIII, nos encontramos con Roger Bacon, un teólogo que estuvo interesado en investigar sobre la percepción visual, considerando desde el plano físico del que se puede analizar la luz hasta el plano subjetivo que nos permite verla, pasando entre medio por los procesos nerviosos necesarios para que la percepción se produzca. En el siglo XV destacan Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, que publican El martillo de las brujas, un libro en el que describen algunos trastornos psicológicos mezclados con supersticiones demoníacas y proponen tratamientos para las conductas sexuales que la iglesia no permitía, como el autoerotismo y la masturbación. Este par de inquisidores creía que las patologías psicológicas se producían por la actividad de espíritus malignos y tratan de curarlas mediante confesiones, oraciones, exorcismos y otros ritos mágicos religiosos. Y ya en pleno siglo XVI destaca Santa Teresa, que se interesó en los fenómenos psicológicos porque ella misma tuvo varios trances y alucinaciones místicas. Le interesaba la relación entre el alma y Dios y para descubrir cuál era esa relación aplicaba el método de la introspección. Lo otro que se puede destacar de ella es que describió con harto detalle cuáles eran los efectos de sostener la atención de forma concentrada y duradera, como lo que pasa en la meditación actual. Y por fin en el Renacimiento vuelve a surgir el interés por las ciencias y la constatación empírica, y el concepto de mente empieza a usarse cada vez más que el de alma. Los pensadores de esta época, como Juan Luis Vives, por ejemplo, se alejan del concepto de alma porque a nivel práctico no tiene mucha utilidad. Y finalmente, entre los siglos XVII y XIX, empieza a tomar forma una disciplina que se distancia cada vez más de sus orígenes especulativos, la filosofía y la teología, y se acerca a la resolución de necesidades prácticas en la medicina y en la pedagogía. Esta nueva forma de entender los procesos subjetivos empieza a adoptar los métodos de las ciencias naturales y sociales, y de esta época se destacan los aportes de Wolff, un filósofo alemán que en la década de 1730 publicaría las obras Psicología empírica y Psicología racional. Más tarde, Mendevillán, un filósofo y psicólogo francés, publica en 1812 su Ensayo sobre los fundamentos de la psicología, a lo cual le seguirían los aportes de Herbart, un filósofo, pedagogo y psicólogo alemán que entre 1816 y 1840 publicó las obras Libro de Psicología, La Psicología como Ciencia y Exámenes Psicológicos. Pero habría que esperar hasta finales del siglo XIX para que la psicología fuera considerada una ciencia independiente gracias al aporte de nuestro gran amigo Wundt, que era otro alemán que tuvo la genial idea de abrir un laboratorio de psicología experimental, momento histórico que nos permite dividir este gran relato en dos partes fácilmente diferenciables, lo que nos lleva a la historia reciente de la psicología. Revisa tu atención. ¿Puedes seguir inmediatamente viendo este video o necesitas un descanso para recuperarte? Recuerda que en esta modalidad es muy importante que aprendas a desarrollar tu capacidad de atención y concentración. Por consenso, se toma la fundación del primer laboratorio de psicología como el momento en que la psicología se constituye como una ciencia independiente, ya que a ojos de la comunidad un laboratorio identifica a una disciplina como ciencia.
Wundt, que como les decía, abrió su laboratorio en la Universidad de Leipzig en 1879, desarrolló investigaciones principalmente sobre sensación, percepción y atención, pero también estaba interesado en fenómenos sociales. Se le reconoce por haberle dado a la psicología un estatus institucional y por haber formado a los primeros estudiantes especializados en psicología. Estos estudiantes, a su vez, se iban a encargar de llevar la psicología a otros lugares del mundo y algunos de ellos incluso iban a proponer sus propias teorías. Las principales teorías psicológicas que surgieron entre la apertura del laboratorio de Wundt y la mitad del siglo XX son las que se señalan en este momento y que explicaremos brevemente a continuación. Empezamos con el voluntarismo. Uno de los intereses de Wundt era la atención y en particular la forma en que dirigimos la atención hacia distintos objetos en distintos momentos. Wundt planteaba que la atención era controlada voluntariamente por las intenciones y los motivos de las personas y ésta a su vez controlaría otros procesos psicológicos. Como se le dio esa importancia central a la voluntad, esta postura se conocería luego como el voluntarismo. Pero el voluntarismo no dejó convencidos a todos los estudiantes de Wundt, y había uno en particular que estaba muy interesado en cómo los químicos y los físicos habían descompuesto fenómenos súper complejos en partes más simples, en unidades elementales, y quiso aplicar lo mismo para la psicología. Titchener planteaba entonces que lo importante para la psicología no era la voluntad, sino que la estructura de la conciencia y las experiencias complejas, que según él podían descomponerse en tres elementos básicos, que eran las sensaciones físicas, los sentimientos y las imágenes, y planteaba que de acuerdo a cómo se combinaran estos elementos podrían generarse los pensamientos más complejos. Hacia 1790 surge otra teoría que cuestiona la utilidad de investigar la estructura de la conciencia y que en su lugar propone estudiar cuáles son sus funciones. Así como Titchener estaba influenciado por la química y la física, William James estaba más interesado en las propuestas que habían surgido desde la biología, sobre todo en las ideas de Darwin sobre la selección natural de las características más aptas. James iba a proponer entonces que independiente de las estructuras de la conciencia, ésta se habría desarrollado en nuestra especie y se mantendría hasta ahora porque debe cumplir alguna función adaptativa y útil para nuestra sobrevivencia. También propuso que en la medida en que repetimos ciertas conductas generamos modificaciones en nuestro sistema nervioso que nos permiten realizar esas mismas conductas con más facilidad en el futuro, idea que sigue hasta el día de hoy siendo la base del aprendizaje en los enfoques más ligados a la neurociencia. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX aparece en escena uno de los personajes más conocidos de la historia de la psicología, el famosísimo Sigmund Freud. Freud era un neurólogo que estaba muy desconcertado por algunos pacientes que tenían trastornos evidentes, pero para los cuales no había daño orgánico reconocible, y empezó a plantear diferentes explicaciones para estas enfermedades y de ahí surge lo que más tarde se conocería como psicodinámica. Freud ha tenido un gran impacto cultural y hay gente que incluso lo compara con Copérnico y Darwin porque desde distintas áreas los tres le restaron protagonismo al ser humano. Primero Copérnico nos sacó del centro del universo, luego Darwin nos puso como una especie más de entre muchas especies de primates y Freud planteó que ni siquiera somos tan racionales como creemos, sino que la mayor parte del tiempo estamos siendo motivados por instintos e impulsos de los cuales ni siquiera somos conscientes. Freud propondría el psicoanálisis como técnica para investigar todo aquello de lo que no tenemos conciencia y aunque ha sido un personaje muy famoso y arraigado en la cultura pop, tanto en su época como en la actualidad ha generado muchas controversias por sus ideas y por los métodos con los que trabaja. Como respuesta al psicoanálisis, que tenía toda esta teoría sobre fenómenos inconscientes y otras cosas que no se podían ver, surgiría en 1912 el conductismo, basándose en los descubrimientos inesperados de Pavlov sobre la salivación en los perros y en los trabajos con gatos de Thorndike. Se le da una importancia mucho mayor a las conductas objetivas que realizan los organismos y se investigan solo aquellas cosas que se pueden observar y registrar. Watson y Skinner vendrían a perfeccionar lo que habían planteado años antes Pavlov y Thorndike, desarrollando explicaciones sobre la forma en que los organismos aprenden a reaccionar a estímulos ambientales y a controlar ciertos eventos mediante sus conductas. Skinner además populariza el concepto de caja negra, refiriéndose a todo aquello que no se puede registrar y que por lo tanto no puede ser objeto de estudio de la ciencia.
planteaba que la psicología tenía que seguir los parámetros de las ciencias básicas, las ciencias naturales, y abandonar todo aquello que no pudiera registrarse de forma objetiva. En paralelo, en la misma época, pero en Alemania, surge un grupo de psicólogos que le da mucha importancia a fenómenos que los conductistas no habían considerado, y son los psicólogos de la Gestalt, que en alemán significa algo así como forma o figura, y que proponen que el todo es más que la suma de sus partes y le darían énfasis al aprendizaje mediante la reestructuración de los elementos que componen las situaciones y producen en algún momento el insight, el darse cuenta de algo. Como en el caso del chimpancé sultán, al que le habían colgado comida desde el techo, de manera que no la alcanzara ni con un palo ni subiéndose a una caja. El chimpancé lo intentó varias veces con el palo y se frustraba porque no lo conseguía. Y luego lo intentó varias veces subiéndose a la caja y tampoco lo conseguía. Pero luego de un rato de sentarse a mirar el cuadro completo, agarra el palo y se sube a la caja y con esa combinación alcanza la fruta que le habían dejado colgada. Entonces este chimpancé había llegado a una solución nueva después de darse cuenta de algo que no había considerado cuando se enfocaba solo en las partes de la situación. Esta postura tendría luego aplicaciones terapéuticas en las que se deja de considerar al paciente aislado y se empieza a incorporar otros elementos de su contexto, y además incentiva a los psicólogos a estudiar ciertos fenómenos perceptuales relacionados con esto, como por ejemplo la sensación de que el círculo central de la izquierda es más grande que el círculo central de la derecha, aunque en realidad son los dos del mismo tamaño, y lo que causa esa ilusión es la comparación con los círculos que los rodean, o la tendencia a ver formas estables y cerradas donde no las hay, como el elefante que está a la izquierda que a primera vista parece normal, o la sensación de que en la figura de la derecha hay dos triángulos, cuando en realidad hay 6 elementos que están inconexos. O la imagen del pato, que también podría ser un conejo. Ahí tendemos a ver uno o el otro. O nuestra tendencia a organizar los elementos en grupos y patrones fácilmente reconocibles, como en esta imagen en la que todos vemos 3 franjas de puntos blancos y 3 franjas de puntos negros, pero nadie organiza los puntos de manera vertical o en diagonal, alternando los colores. O la típica imagen de figura y fondo. Ya en los años 50 y 60 surgiría la psicología humanista gracias a los aportes de Maslow y Rogers, que plantean esta aproximación más holista, más global del ser humano, y que se plantea como una tercera fuerza, como una alternativa a los modelos predominantes de la época que eran el psicoanálisis y el conductismo. Los psicólogos humanistas enfatizan otros elementos que no estaban siendo considerados por los modelos anteriores, como las experiencias no verbales o los distintos estados de conciencia, y abordan temas como el amor, la autoestima, la autorrealización y otros que serían tan necesarios para la vida como la alimentación o la protección. En la segunda mitad del siglo XX vuelve a surgir el interés por los procesos psicológicos básicos como el aprendizaje, la memoria, el sueño, la toma de decisiones y otros, pero esta vez con un enfoque mucho más riguroso que a finales del siglo anterior, aplicando los métodos que habían propuesto los conductistas a objetos de estudio que estaban dentro de la caja negra y aliándose con las nuevas tecnologías que surgían en las neurociencias, lo que genera un nuevo abanico de posibilidades de enfoques más cognitivos conductuales y varias corrientes con un fuerte componente biológico. Y finalmente habría que destacar el rol de la psicología comparada, desde la que se tratan de explicar los orígenes evolutivos y el valor adaptativo de nuestras conductas y procesos mentales, comparándonos con otras especies emparentadas a la nuestra o también con otros grupos humanos de culturas y momentos históricos distintos. En esta área también podemos incluir los aportes de la etología y la cognición animal. Los temas sobre los que se investiga en estas áreas son muy diversos, pasando por procesos psicológicos básicos, conductas sociales, selección de pareja e incluso el desarrollo del lenguaje. En general, los seres humanos tendemos a creer que nuestras capacidades cognitivas son muy superiores a las de otros animales, pero acá les tengo un regalito para que vean si pueden superar al chimpancé en una tarea de memoria. ¿Y dónde están las mujeres? Se preguntarán ustedes. Bueno,
En la psicología siempre ha habido mujeres que han hecho importantes aportes, pero lamentablemente, como en muchas otras áreas, sufrieron discriminaciones horribles. Como por ejemplo Christine Ladd Franklin, que aunque cumplió con todas las exigencias académicas, tuvo que esperar más de 45 años para que se le reconociera el grado de doctora. Por suerte, las mujeres fueron logrando cada vez más reconocimiento, llegando a ocupar incluso el cargo de presidencia de la APA, la Asociación Psicológica Americana, como Mary Whitton Calkins o Margaret Washburn, quien además fue la primera mujer en obtener el grado de doctora en psicología, y empezaron a hacer aportes que han tenido impacto importante hasta el día de hoy, como el caso de Mary Cooper Jones, que desarrolló un procedimiento que permite tratar fobias y que hasta el día de hoy sigue siendo la principal base para varios procesos terapéuticos. En la actualidad son más las psicólogas que los psicólogos y hoy siguen destacando en diversas áreas como por ejemplo la memoria, la psicología positiva, la psicología social, las emociones y muchas más. Una de las áreas en las que han destacado las mujeres es en los temas de género, separando el sexo biológico, que a grandes rasgos es binario, de la identidad de género, que corresponde a un continuo de significados sobre lo que significa sentirse ser hombre o mujer o ambos o ninguno. Y a su vez distinguen estos dos conceptos de la orientación sexual, que independiente del sexo y el género se refiere a quienes me generan atracción, y también critican los estereotipos de género, como que los hombres no lloran o que las mujeres tienen menos habilidades matemáticas, ya que estas creencias a la larga le han terminado haciendo mucho daño a millones de personas. De las mujeres también surge la psicología feminista, desde la que se critica las teorías psicológicas clásicas por poner siempre en primer plano a los hombres y por estar sesgada en muchos casos. Un ejemplo famoso de esto último es el trabajo de Carol Gilligan, que denunció que toda la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg había surgido de investigaciones que se hicieron observando exclusivamente varones, por lo que plantea una reinterpretación de toda la teoría considerando a mujeres en la muestra. Los principales temas sobre los que se investiga en esta área son las emociones, sobre todo los mitos que existen en las diferencias entre hombres y mujeres, el liderazgo y ciertos fenómenos que podrían explicar las dificultades sociales que tienen las mujeres al asumir altos cargos en las organizaciones y también las situaciones de abuso y violencia física y sexual. Además, se han encargado de darle visibilidad a las disidencias sexuales y han generado alternativas terapéuticas propias para los casos relacionados con todos estos temas. Hasta acá podría parecer que la psicología es en realidad un nombre comodín para referirse a muchas disciplinas muy distintas entre ellas y en cierto sentido eso es real. Durante gran parte del siglo pasado, los psicólogos tendían a enganchar en discusiones sobre quién tenía la razón y quién no, excluyéndose los enfoques mutuamente. Y esto nos recuerda mucho al viejo cuento hindú sobre los ciegos y el elefante. Según cuenta la leyenda, había un grupo de ciegos que iba de viaje un día y se encontró con un elefante dormido. Nunca habían oído hablar de los elefantes y como no lo podían ver, se acercaron todos a tocarlo. Pero como el elefante era tan grande, cada uno podía tocar solo una parte, de forma que quien tocó la trompa se quedó con la idea de que los elefantes son alargados y flexibles como las grandes serpientes, mientras que quien tocó un colmillo se quedó con la idea de que los elefantes son duros y puntiagudos, y quien tocó la oreja pensó que los elefantes eran planos y suaves, y así, cada ciego decía su verdad, pero finalmente todos estaban equivocados. De la misma forma, parece ser que los fenómenos psicológicos son como un gran elefante del cual solo podemos abarcar una parte pequeña, por lo que en la actualidad los psicólogos tienden a considerar cómo las diferentes perspectivas se complementan y contribuyen en conjunto a nuestra comprensión de la conducta y los procesos mentales. Por ejemplo, para explicar respuestas como la agresión o la atracción amorosa, los distintos enfoques tendrían distintas bases epistemológicas que los llevarían a proponer distintas formas para explicar ambas situaciones, pero en lo que deberían estar de acuerdo es que estas explicaciones debieran abordar de forma complementaria los planos conductual, nervioso, endocrino, cognitivo, emocional, social, cultural y otros que en conjunto nos ayudarían a hacernos una idea más completa de lo que somos como especie. En la actualidad, la psicología se ejerce en distintas áreas que toman lo mejor de cada uno de los enfoques que acabamos de revisar, siendo las áreas más representativas las que aparecen en la lista, como la psicología clínica, la psicología social, la del desarrollo, la educacional, la organizacional, la jurídica y las áreas experimentales y muchas más
que han ido surgiendo en los últimos años. ¿Y qué tienen en común todas estas formas diferentes de entender y ejercer la psicología? Hay algunos temas que han trascendido a los enfoques y las áreas de aplicación, como por ejemplo la discusión sobre cuánto de lo que somos depende de nosotros mismos y cuánto se debe a las circunstancias en las que nos encontramos, o cuánto influye la herencia genética en comparación con las cosas que hemos ido aprendiendo durante nuestro desarrollo, o la medida en que podemos modificar en la vida adulta las características que desarrollamos desde nuestra infancia, o el grado en que nuestras características son propias de la especie o particulares de nosotros como individuos, o cómo la actividad objetiva y fácilmente registrable de nuestro cuerpo genera en nosotros experiencias subjetivas intangibles y súper complejas. La vida cotidiana nos exige que todos sepamos cómo actúan, sienten y piensan las personas y por qué lo hacen de tal o cual manera. Los seres humanos necesitamos de la compañía de nuestros pares y también necesitamos sentirnos parte de un grupo, y lo ideal es que seamos capaces de mantener una comunicación asertiva con los demás para poder establecer amistades con distintos grados de intimidad, para poder llevar bien una relación de pareja, para poder participar de actividades laborales, de juegos, para resolver conflictos evitando caer en las agresiones y también para expresar nuestros sentimientos y reconocer nuestro valor y nuestro aporte al mundo. En este sentido, la psicología nos puede ayudar a prepararnos para la vida, aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no tener autoridades infalibles, a respetar el derecho a ser diferentes y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. En el fondo, la psicología puede ayudar a que aprendas quién eres, quién quieres ser y cuál es el mundo en el que quieres vivir. Muchas gracias por ver este video y espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos.